Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y muy buenas tardes en especial al profesor Álvaro Orantes. Bueno, voy a hacer una breve presentación de quién es el profesor Álvaro Orantes, profesor de Geografía y miembro de la Brigada de Protección Civil, Emergencia y Telecomunicaciones. Particularmente me ha tocado ver la exposición del profesor en distintos foros y charlas e instancias en donde él ha eh, hecho variada cantidad de exposiciones en torno a nuestra historia y geografía y sobre todo en torno al nacionalismo chileno, que es lo que nos convoca el día de hoy. Por lo tanto, sin más preámbulos, me place presentar al profesor Alberto Santi, que nos va a dar una charla sobre el nacionalismo chileno, el primer ciclo de estos tres ciclos que vamos a ver en las semanas siguientes. Adelante, profesor, un gusto tenerlo acá. Sí, muchas gracias. Pero quiero agradecer primero que todo al grupo, a usted, la confianza en invitarme a tocar estos temas. La verdad es que valga mencionar que mi origen es profesor de Historia, Geografía y Economía. Efectivamente, de hecho, yo soy, aunque parezca una paradoja, soy el editor, el editor del libro perdón, soy el editor del libro Economía, que lo tengo acá, de Cristian Laroulet Mochón. Él tiene su posgrado en Estados Unidos y en algún minuto, como gerente de McGraw Hill, me tocó ser el editor de este material a partir de mis estudios en economía también. Entonces, ¿por qué importante? Importante porque hablo desde una cierta vereda de conocimiento cuando toco algún tema económico. Y lo asocio muy bien y lo hago un entrelazamiento con lo geográfico y lo histórico. Del mismo modo que como tengo una maestría en filosofía medieval y en algún minuto estuve en un programa doctoral, después por allí, por temas familiares, no lo seguí tomando y por temas económicos también. Entonces hago una presentación de la historia con un trasfondo filosófico. Del mismo modo que cuando doy clases en la Universidad de Filosofía, donde hago clases, que es la Universidad San Sebastián, hago una presentación de la antropología filosófica también con algún contexto histórico, digamos. Y eso le da más completitud a lo que uno hace. Dicho eso, viajamos entonces a los orígenes de lo que es el nacionalismo. Antes de hablar de nacionalismo, yo he sostenido que el nacionalismo parte de una componente de patria, de patriotismo, de un sentido de nación, pero no un sentido de nación como aparece después con los estados nacionales en el siglo XIX, sino un estilo nación mucho antes, un sentido de nación propugnado en los albores del Chile, del Reino de Chile, que marcó una diferencia desde ya, digamos. Baste ver la obra de Alonso Ercilla, cuando habla de Chile, de la raza también, habla de la geografía, del clima, incluso las cartas de Pedro Valdivia al rey, también, que cuentan cómo es este país con sus atributos, digamos, ¿no? Y allí entonces se va a empezar de inmediato a construir de manera natural esta idea de Chile, esta idea de nación, digamos, de nación sin ser nación, esta idea de sentido patrio, para decirlo de alguna manera, que es el que va después a migrar a otras cosas. Este sentido patrio que se va a consolidar durante el siglo XVI. No podemos olvidar que a fines del siglo XVI también, en el desastre Curadaba, Calfucura y su hueste indígena, originaria, no tan originaria, pero indígena al fin y al cabo, van a vencer al ejército que está conformado por esos mismos tercios que son nuestros grandes tercios de Borgoña, tercios de Toledo. Más o menos lo mismo, pero la idea es que es una gran derrota para el ejército español, la única que tuvo en Latinoamérica, la única que tuvo en esta conquista de América, y que marcó durante el siglo siguiente, en la época en el 1700, la época de los Borbones, se le diera a estos pueblos cierta autonomía, digamos, se les reconociera como
como, de alguna manera, de cierta manera, como nación, ¿eh? No así, pero hay unos decretos, en fin, que eso ya son más legalistas, digamos. Pero quiero volver a este tema de este Chile inicial, este Chile impregnado de un tema cultural, que con la suerte de vivir encerrado. Chile nace como una isla. Es una isla por el desierto, por el océano y por la cordillera, en la cual el ser nacional se va a mantener durante siglos incólume, inmáculo, intocado. Y vamos a tener tres cosas que son fundamentales para tener el sentido de nación. Una historia cultural más o menos común entre Copiapó y Concepción, que después se va a extender, ¿no es cierto? Un lenguaje común y producto de este encierro en esta cápsula dentro del desierto, la cordillera y el océano y la Patagonia, digamos, esta cápsula encerrada, se va a producir una especie de endogamia. Es decir, se van a mezclar españoles, indígenas y algo más adelante en el siglo XVIII y XIX van a empezar a llegar otras corrientes europeas, pero se va a ir conformando una idea racial, cultural, de lenguaje muy homogénea, con muchas diferencias sociales, pero al fin y al cabo homogénea. Es decir, el mismo gañán que baila la cueca, la baila en el salón, la aristocracia, con formas distintas, pero al final es la sama cueca, es la misma. Los licores, la costumbre de tomar, la costumbre de la tertulia, dejando de lado las diferencias económicas, sociales, más o menos como manifestación cultural va a terminar siendo muy similar. Y esa homogeneidad le da este espíritu de nación, que va a estar muy reconocido en los libros de el abate Molina, escritos hacia fines del siglo XVIII, cuando él vuelve a Italia, 1790, por aquí, ya aparecen estos escritos, que increíblemente se los regala el Papa Benedicto XVI a Ricardo Lagos, o a quién fue, parece que fue Benedicto XVI, o fue Juan Pablo II, parece que fue Benedicto XVI, que se lo regala a Ricardo Lagos, y que fue jocoso y fue el hazme reír en ese minuto, porque Ricardo Lagos le llevaba de regalo la historia de ¿cómo se llama?, de Barros Arana. Entonces le dice, perdón, Barros Arana se basó en la historia que yo le estoy regalando, le dice riéndose y le regala la historia de Abate Molina, digamos. En esa idea que tiene la izquierda de que Chile empezó en 1810 y seguramente en un siglo más van a decir que empezó en 1973. En esas típicas construcciones, y no que es un país que comenzó con la llegada de Almagro, digamos, no, hay que decirlo, así las cosas hay que reconocerlas. Entonces, tenemos este sentimiento de nación que se va a manifestar ya mucho antes de la Revolución Francesa, mucho antes del jacobinismo que llaman, de D'Alembert, qué sé yo, de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de estos cuatro jinetes del apocalipsis, digamos, ¿no? Que son los padres de toda la destrucción social que tiene el mundo hoy día. Particularmente, bueno, estos famosos llamados enciclopedistas, que van a propugnar la revolución finalmente, la revolución francesa, que va a ser la que después Napoleón va a repartir por todos los estados de Europa, votando las monarquías y desde donde van a nacer los estados-nación. Es decir, hay un vínculo indeleble, inseparable, entre la Revolución Francesa y la aparición de los estados-nación en Europa y después en Latinoamérica. Tan indeleble esta relación que incluso los colores de la bandera son los colores de la revolución, de esta revolución luciferina, y hay que decirlo, criminal y asesina. El primer genocidio de la historia es la bandera, con 1 millón de muertos entre mujeres, ancianos y niños, porque los hombres entre los 15 y los 45 años estaban combatiendo justamente a los jacobinos. Es así, digamos, ¿no? Entonces pasa que esta nación
cuando se empiezan a producir el concepto de Estado-Nación en todo el resto de Latinoamérica, nosotros ya llevábamos un acervo de nacionalismo, de sentido patrio, de unidad. Hablar de patria y después, más adelante, más arriba, y hablar de nación, es hablar de unidad, es de hablar de un Estado unitario. Por eso hay tanto interés en destruir esa unidad granítica, indisoluble. Chile, una grande, libre, emulando el sentido de lo que gritaban también en el año 36 en España frente a los separatismos marxistas que estaban instalándose en toda la península ibérica. Entonces aparece en este Chile un movimiento, en principio, muy similar a los movimientos que han pasado aquí ahora, disfrazados de otra cosa para llegar a la revolución. Han sido los caballos de Troya. El primer caballo de Troya fue, mira, nosotros no podemos depender de José Bonaparte. ¿Quién es él? Él no es nadie. Nosotros reconocemos al rey de España, Fernando VII, y como está preso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar un gobierno provisional, una primera junta de gobierno. Falacia absoluta, pues ya eso venía mucho antes. Ya estaba impregnado por la masonería, esto también que hay que decirlo. Y yo, lamentablemente, yo vengo a decir verdades, no vengo a decir lo que ustedes quieran escuchar, vengo a decir las cosas como son. Aquí el primer gran enemigo de la sociedad cristiana de Occidente, el primer gran enemigo ha sido la francmasonería, desde tiempos inmemoriales. Se consolidó después en 1700, pero ya venía mucho antes. Hay que sumarle a los házaros luciferinos que arrancaron de Jasaria, echados por Temujin y los mongoles, digamos, en el siglo XIII, en el XIV. Entonces, que fueron a ocupar después toda la zona de lo que es la zona de Rusia, digamos, y que más adelante fue la Unión Soviética. Se instalaron ahí, qué sé yo, bueno, y ellos corretearon a los házaros que arrancaron ¿para dónde? Arrancaron al norte de Europa. Y esa descendencia son estos ashkenazis, pues los ashkenazis son házaros. De hecho, hay que leer el libro La 13ª tribu de Israel de Arthur Koestler, que es judío, es un investigador brillante, y que demuestra que los házaros ashkenazis, hoy día los sionistas ashkenazis, no son judíos. Los judíos no son ni rubios, ni altos, ni ojos azules, como aparecen todos estos tipos como el Rothschild, Rockefeller, y toda la lista, Bilderberg, todo el grupo Bilderberg, qué sé yo, los Cohen, todo eso no son judíos. Son házaros, y hay que estudiar ese libro, los invito a leer. Aquí hay que formarse, para saber dónde está pisando usted, dónde está parado. Si no, no sacamos nada. Entonces esta masonería va a propugnar este movimiento disfrazado de no, respetemos al rey de España. Falso, la idea es inmediatamente votarlo. Y bueno, justo al unísono con eso va del tema el tema de la Revolución Francesa, la va a repartir por todos los países Napoleón. Entonces Napoleón va a dejar instalado esto y van a aparecer los Estados-Nación. Y bueno, entonces con mayor razón Chile va a copiar eso. Y va a copiar cada una de sus cosas. Los Estados-Nación, los intentos de vuelta a las monarquías, las revoluciones de mediados del siglo XIX, todo eso. Todo eso va a operar, digamos, como una gran pieza. Cabe mencionar allí, sí, y es lo que yo menciono, que nosotros tuvimos la suerte de contar con un hombre maravilloso. Yo diría que es el verdadero padre de la patria. Para quienes nos dedicamos a estos estudios, el verdadero padre de la patria es quien instaló, quien puso las bases republicanas que llevaron a su vez la madurez social, cierta madurez cultural, el respeto por las instituciones, el respeto por la vida social y por la amistad cívica. Todos los países de Latinoamérica, después de las independencias, entraron en procesos revolucionarios en tipo de conflictos anarquistas. No anarquistas en un sentido de Proudhon, Bakunin, Kropotkin, de ideología anarquista post-marxista, no. Hablo de anarquismo en el sentido de caos, de anarquismo en el sentido
de ingobernabilidad, ¿ya? Y todos los países entraron en esa dinámica, digamos, ¿no? Chile también, por cierto. Chile tuvo 3 y tal vez más constituciones en 10 años, que es lo que conversábamos recién al principio. Tuvo muchas constituciones e intentos de constituciones y grupos, y todos querían el poder, una lucha por el poder tremendo, digamos, ¿no? Entonces, tenemos este tema de este hombre que va a aparecer como el bolsillo de Mandrake, podría decir alguien, pero yo creo que está puesta ahí por Dios sabe cómo ordena la casa, no hace lo que queremos, sino lo que nos conviene. Y llegó este hombre joven, solterón, un poco disipado en algunos aspectos, tremendamente visionario, muy inteligente, muy buen negociador, que estaba a cargo del estanco del té. Y este señor lo pusieron allí en algún minuto como ministro en 1828-29, entró a ocupar un puesto en gobierno y empezó a dar muy buen resultado como ministro de lo que hoy día es el interior, digamos, ¿no? Y apareció allí, él puso al triunfador de la batalla del Ilcay, puso allí ¿cómo se llama? A José Joaquín Prieto, puso al general allí como que lo lanzó a la candidatura, él siempre desde atrás, como ministro. Y bueno, comenzó la presidencia el año 31, él como ministro del Interior, ministro de Defensa y ministro Marina, creo, una cosa así, no eran los mismos nombres de ahora, pero con un poder tremendo, y se hacía lo que él decía. Y una de las cosas más importantes que hizo fue ordenar la casa. ¿Cómo ordenó la casa? Nuestro Diego Portales Palazuelo. Diego Portales Palazuelo. El hombre que construyó Chile. Y yo diría el primer nacionalista de Chile y el primer nacionalista en Latinoamérica, que a no mucho andar, por ahí por 1830, escribe un documento en contra de la doctrina Monroe, diciendo que el gran enemigo de Chile no es ni Argentina, ni Perú, ni ninguno de esos países. El enemigo de Chile es Estados Unidos, y que Chile está obligado a ocupar la hegemonía del Pacífico y que la va a tener que pelear con los Estados Unidos. Lo dice Portales en 1830. Él va a perseguir el desorden, el caos, la delincuencia. Era muy común que las señoras eran asaltadas después de las 5 de la tarde. Asaltadas, le venía un borrachín, le quitaba la cartera, qué sé yo, las bolsas, en fin. Pero es como hoy día los portonazos. Él va a llevar a la cárcel a los borrachos. Una persona que está curado en la calle a las 8 o 9 de la mañana, estaba lleno, preso, 60 días. Oiga, es que no, aquí no hay abogado, no hay nada, no, señor. Por eso se le acusó siempre de autoritario. Y bueno, a alguien que se le pillaba o a alguien que mataba a otra persona, lo tomaban, lo llevaban y lo fusilaban, se acabó. Agua, por favor, urgente. Gracias. Permiso, por favor. Se le acusaba a Portales de autoritario. Y Portales va a ser el primer nacionalista. Brillante. Claro, como va a haber ordenado la casa, el grueso de la población, que era una población, como es el chileno, amigo de los amigos, de la gauchada, de la paleteada, ya esa idea del chileno ya estaba ya. Pero él va a imponer y va a instituir el respeto a la institucionalidad. Le va a dar un grado de dignidad a los empleados públicos. Entonces va a hacer ver que ser empleado público es un grado de confianza, de honestidad, es ser honorable. Ser empleado público en el tiempo de Portales es ser honorable. Entonces todos quieren ser empleado público y todos quieren respetar las leyes. Y va a formar una especie de grupos, de milicias también, ¿eh? Va a formar grupos así, no milicias militares, sino que grupos de orden,
de orden y seguridad, de los mismos ciudadanos. Entonces van a estar los ciudadanos buenos que trabajan, que ordenan y que ayudan al vecino, versus los ciudadanos que están robando, delinquiendo, y entonces los primeros van a aplastar a los segundos. Eso es así, cabrón. Por eso que están odiados por la izquierda Portales. Y por eso el general Pinochet reconoció en Portales, sintiéndose él de alguna manera o queriendo ser él un segundo Portales. Y por eso se llamaba el edificio Diego Portales. Y por eso el gran prócer de la patria durante el tiempo del gobierno militar de nuestro general Pinochet era Portales. Es ahí el elemento importante. Permiso. Bueno, entonces Portales nos va a llevar va a defender Chile. Rápidamente, cuando vio que podía correr como aceite esta idea bolivariana de los países bananeros, que él los tiene muy clarito, él va a obligar en los colegios a aprenderse el himno nacional, a reconocer el escudo, la bandera, y en fin, los símbolos patrios. Cuando la gente internaliza los símbolos patrios, en el mismo instante que internaliza la canción nacional, el escudo, qué sé yo, el himno, la historia misma, qué sé yo, el poema La Araucana, en fin, lo que sea, va a generar esta identificación, esta identidad, que es lo que faltaba. Este es el cuarto componente que faltaba a esta idea de nación, a esta idea de patria en los primeros albores de la historia de Chile. El concepto de unidad, de unidad granítica y de identidad. Yo me identifico, esa es mi canción, esa es mi bandera, ese es mi escudo, este es mi país. Mi país, el sentido profundo de pertenencia, que justamente por eso la izquierda hoy día quiere eliminar ese sentido de pertenencia. En nosotros, pero ellos en la Araucanía no. Porque esto tenemos que entenderlo así. Es el doble discurso. Y allí entonces vamos a tener a un Diego Portales que nos va a llevar a defender nuestros recursos. No olvidemos que Chile, Inglaterra prestó el dinero para que la escuadra libertadora salvara al Perú, sacara a los españoles de Perú, digamos, para ir a combatir a Perú a los españoles, ¿no? Y ese dinero lo prestó España, Inglaterra, disculpen, que siempre estuvo en conflicto con España. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Inglaterra, al cabo de los años, por ahí por el 1828, 29 por ahí va a empezar a pedir el pago, pues, a Perú. Y Perú se va a hacer el leso, perdonen el término poco académico, para avanzar aquí con la idea rápida. Entonces, ¿qué va a decir Inglaterra? Chile tiene que pagar la deuda de Perú, porque Chile fue aval de Perú ante Inglaterra. Entonces Chile tiene que pagar. Y Portales dijo, no, pues, paga Perú. Y entonces, para obligar los Portales a pagar este dinero, le puso aranceles especiales y le empezó a colocar cortapisas del punto de vista del comercio, el comercio y el transporte marítimo. Entonces los productos peruanos empezaron a no ser recibidos en Valparaíso, a subirle los aranceles de exportación, en fin, una serie de cosas. Y los peruanos hicieron lo mismo con Chile y empezó una guerra comercial ahí. Hasta que simplemente, para hacerlo muy cortito, en 1836, bien digo, ya estaba en su finca de descanso, Portales, y lo van a buscar para ayudar, porque siguió gobernando de la sombra, el tipo era genial, y les dice, bueno, hay que hacer la guerra, nomás ir allá y cantarle las cosas claras a este señor Santa Cruz, que es esta especie de caudillo boliviano que bajó y convenció a los peruanos para armar esta Confederación Perú-Boliviana. Hablo de la de 1886, que va a ser vencida en la batalla de Yungay por el famoso roto chileno. De ahí viene, cantemos el triunfo que obtuvo en Yungay, que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. El pueblo chileno obtuvo en Yungay, que se llevaron a la gente del matadero, de las ferias a combatir allá, y
peruanos y los bolivianos salieron arrancando. Y ese entonces era Santa Cruz, quien los dirigía, ya los tenía ahí convencidos, especie como de Hitlerito que tenían los bolivianos, ojo. Y entonces, con mayor razón, en el intertanto, bueno, va a ser fusilado Portales, aquí cerca de Valparaíso, aquí en Placilla, creo que fue. Bueno, en Placilla no, dicen que fue en Quillota, pues lo llevaron para Placilla, pero bueno, la cosa es que aquí lo asesina Vidaurre, perdón, el coronel Vidaurre. El resto de los Vidaurre se cambiaron el apellido y lo hicieron compuesto Vidaurre-Leal. Para decir, nosotros somos los leales, nos fuimos los traidores. Asesinan a Diego Portales quedó plasmado a fuego en letras de oro en la conciencia del pueblo chileno, para siempre. Y eso permitió que el triunfador de esa guerra, que era el general Bulnes, asumiera los próximos 10 años del 1841 a 1851. Entonces fueron 40 años en que Chile tuvo 4 gobiernos conservadores, gracias al nacionalismo Portales. De alguna manera fueron 4 gobiernos de corte patriota nacionalista. En esos 40 años que Chile tuvo 4 gobiernos, el resto de los países de Sudamérica tuvieron entre 15 y 50 gobiernos. Otros 7, otros 8, pero el promedio fue de 15 a 20 gobiernos. ¿Qué significó eso? Que mientras Chile estaba dedicado a crecer, a cultivarse en un proceso de endoculturación, de cultivarse, de crecer sus instituciones, de desarrollar su conocimiento geográfico, de desarrollar instituciones, la educación, la Universidad de Chile, el Código Civil, se trajeron muchos hombres brillantes de Europa y de otros lados. De Venezuela llegó don Andrés Bello, que no solamente fue profesor, escritor, tiene un hombre multifacético. Podemos tener a Rodolfo Filippi, qué sé yo, olvídense, o sea, la lista es larguísima, larguísima. Uno dice que no, ¿cómo se llama? A la educación lancasteriana que trajeron también de Inglaterra. Mira, a finales incluso del siglo XIX llegaron incluso hasta los prusianos a enseñar al ejército a hacer ejército, ¿no? Entonces pero estos 40 años, que van desde 1830, 31, hasta el 71, a menos yo, son 40 años de un Chile prolífico, maravilloso, que va a sentar con mucha fuerza el sentido patrio, el sentido de la nación. No estamos hablando de un sentido nacionalista de corte doctrinal, ideológico. Eso recién va a venir a aparecer en los albores del siglo XX, con un movimiento cultural en la cual va a aparecer Encinas, va a aparecer Valdés Canje, el doctor Valdés Canje, van a aparecer por ahí otros escritores, en este minuto no recuerdo, no sé si también de alguna manera algunos escritos de Francisco Bilbao tenían esa connotación, pero bueno, y Nicolás Palacios, pues. Nicolás Palacios va a publicar su libro La raza chilena, en la cual va a ser toda una presentación de qué es el chileno, este chileno típico, esta mezcla de europeo e indígena, este hombre que es un sincretismo puro, pero homogéneo, que tiene amistad cívica, que nunca ha sido dominado, nunca ha sido doblegado. Entonces se va a empezar a enarbolar, y un sentido de la raza. Por favor, espera un segundito. Hay un tema en el nacionalismo que es bien importante, que es el tema de la raza. No el tema racial, sino el tema de la raza, en el sentido de que se requiere cierta homogeneidad racial. Por eso el trabajo brillante de Michelle Bachelet, pues, pero brillante. Mire usted, por otros medios, por otros lados, se destruyó la iglesia, penetrándola con marxismo y teología de la liberación. Fuera la iglesia, Dios. Se morigeró el nacionalismo, se eliminó las Fuerzas Armadas mediante varias cosas, entre eso las salidas y a las participaciones con la ONU en Capaitien y todas estas cosas, y la instalación del CECOPAC, del Centro de Cooperaciones de Paz, que realmente es un instituto marxista. Después
apareció el tema de la familia, la destrucción de la familia, de la reunión que se hizo en Beijing, que esta señora envió a Adriana del Piano. Estoy mirando a mi asesor técnico aquí, Adriana del Piano, el 93, cuando fue a Beijing, para la cuestión de la familia, y usted dijo que era, ojo con eso. Estoy aquí con mi esposa, y mi esposa me dijo, el 93, hace casi 30 años, ese viaje, esta mujer, a Beijing, y en Beijing dijo, ojo, esto viene grave. Mire usted, 30 años atrás, la destrucción de la familia. Y también, entonces, quitar todo lo identitario. Y nos falta, ¿qué cosa? El idioma, pues. ¿Y qué hacemos, entonces? Metamos mapudungún, aymara, creolé, metamos otras razas, mezclemos para terminar con el tema de la identidad nacional, del portalianismo, del sentido patrio, del concepto unitario de Dios, patria y familia. Eso es lo que hay que destruir, es lo que hay que deconstruir, desarmar hacia abajo. Entonces, esa es un poco la idea en una primera visión, más o menos general, para instalarnos a los albores del siglo XX ya, con este movimiento de hombres notables que va a liderar Nicolás Palacios con su libro La raza chilena, y que van a ser muy prolíficos. Después, poquito al andar, esos hombres y otros más se van a impregnar mucho de un nacionalismo ya, además de todos estos elementos que puse, dos elementos más, que son la tradición católica, histórico-católica de la tradición cristiana de Occidente, y en segundo lugar, un tema que tiene que ver con una visión más corporativista de la realidad, ya de la participación, particularmente la generación del poder, porque después de 1920, cuando se vio el fracaso de los parlamentarismos en Chile, entonces como que hay un momento en que como que todo fracasó y se empezó a descubrir que la generación del poder mediante los cuerpos sociales intermedios, y eso sí se lo reconozco a Jaime Guzmán, él propugnó la participación de las personas, más que en partidos políticos, decía, por cuerpos sociales intermedios. Es decir, que la persona participa en la generación del poder, mucho más que por un partido político, en la junta de vecinos, en el gremio, en el sindicato, en la universidad, en el centro de alumnos, en los grupos cristianos, es decir, en las distintas, en la junta de vecinos, dije, en los municipios, en las distintas entidades, en las distintas instituciones que conforman esta sociedad orgánica, un poco emulando el sentido tardo medieval de las ciudades autárquicas con sus gremios, digamos, distintos, que conformaban el entramado social y cultural de ellos. Y Chile va a girar hacia ese lado, por allí entre el 1930 y 40, con el discurso de dos hombres importantes que no son chilenos, que el español de fines del siglo XIX, que es don Juan Vázquez de Mella, un orador español tradicionalista brillante, pero brillante, a la cual el padre Osvaldo Lira de los Sagrados Corazones le dedicó varios títulos, varios libros y varias obras, digamos. Y otro hombre más que va a ser el discurso falangista, en el sentido de la crítica a esa especie de dictadura a los partidos políticos, a la partitocracia, es decir, al gobierno de los partidos políticos y no de la gente, no la participación de las personas, que el partido político, la administración espuria del gobierno en la partitocracia, digamos, esa es una cosa que hay que decirla, y de la cual va a ser muy crítico particularmente el gran José Antonio Primo de Rivera, y que va a impregnar, va a permear mucho al nacionalismo chileno. Entonces yo dejaría aquí para seguir en la siguiente etapa, que ya vamos a ir avanzando más minuciosamente. Esta fue una visión, yo diría, muy al pincelazo, no quise entrar en fechas, en detalles más precisos, porque la idea era avanzar hasta aquí, porque el fuerte va a ser la última parte. ¿Qué pasó en Chile después de 1970 y hasta ahora? Entonces hay una segunda capítulo que es de 1920 a 1960, calculo yo, sí, hasta el Partido Nacional, voy a decir yo. Ya, no sé si hay alguna pregunta, perdonen, estoy muy deshidratado porque tuve que, antes de ustedes,
tuve 3 horas de clase con la Universidad de San Sebastián. Entonces he estado todo el día en clase y he tomado poco líquido. Por favor. Por ¿Aló? favor, levanten las manos. Eso, Álvaro, gracias. Sí. Vamos a proceder a las preguntas y el primero que tiene la mano levantada es mi amigo Galvarino Cáceres. Adelante, Galvarino. Hola, mucho gusto y gracias por permitirme hacer una pregunta. Muy interesante la charla del profesor. La pregunta es bastante concreta. Yo estoy muy de acuerdo con él que Diego Portales es el arquitecto de nuestro país, un verdadero padre de la patria, pero le quería preguntar por don José Miguel Carrera, porque Gracias. yo Qué tengo buena entendido que pregunta don porque José, se me escapó. Y justamente se me escapó, lo tenía presente. Y lo tenía presente cuando yo hablaba del, mire usted qué cosa más, le agradezco la generosidad de hacerme la pregunta, pero tenía presente cuando dije, hablé de los colores de la bandera, que tomaron estos luciferinos colores de la bandera, ¿cómo se llama? De los colores de la Revolución Francesa, porque justamente el gran, y lo voy a decir así, yo nunca adjetivizo ni cualifico con el gran y el gran, pero aquí hay que hacerlo. El gran José Miguel Carrera, pero gran José Miguel Carrera, realmente fue justamente quien sí creía que entonces había que reemplazar había que hacer un gobierno provisional para no depender de esta figura retórica que estaba ahí en España, que era José Bonaparte, que todo esto nunca fue borracho, como se dice, porque la historia está llena de mitos que instalan los comunistas, quien sea, siempre instalando la frase para el bronce. Nunca dijo, a falta de pan, buenas son las tortas, la María Antonieta, reina de Francia, Luis XVI. Jamás dijo eso. Jamás dijo eso. Por el problema de la harina que hubo, porque la exportaron a Estados Unidos para apoyar a las tropas francesas, para apoyar la revolución norteamericana, es otra cosa, no es, pero no tiene que ver con que dijo que bueno, sobre todo, tampoco que Pepe Bonaparte se ponía en el balcón a tomar, eso es falso, absolutamente falso. Lo que hacía José Bonaparte y la gente Pitti en España, además que quienes han estado en el Palacio Real en Madrid, se darán cuenta que es increíble la distancia que hay entre la reja y los balcones del palacio mismo, es harto. Yo calculo que debe ser fácilmente 1,5 cuadras, si no más. Y entonces él se colocaba con un catalejo y tomaba el catalejo y hacía esto. Mira, entonces de lejos parecía como que estuviera tomando una botella. Y de ahí le pusieron Pepe Botella porque el español siempre ha sido bueno para los sobrenombres. Pero cuidado con que compren ustedes, comulgan con rueda de carreta en estas cosas de la historia. Está lleno, pero está lleno de mitos. Lleno. De mitos, por ejemplo. Y hasta el día de hoy, pues tenemos el mito, de vivir en paz. ¿Cómo se llama la canción de esa de Víctor Jara? Por el derecho a vivir en paz. Y sale una foto con una metralleta y 2 pistolas frente a la moneda. Los mitos, pues, estamos llenos de mitos. ¿Ah? Entonces, efectivamente, José Miguel Carrera, un gran patriota, pero nunca dejó de ser monárquico, él nunca fue, no. Y además, tanto así que su bandera, fíjese, su bandera reconoce el azul, el blanco y el amarillo. Y el amarillo representa 2 cosas, la monarquía y al Vaticano, porque además José Miguel Carrera era católico. Así que le agradezco la pregunta. Efectivamente, José Miguel Carrera, de alguna manera yo creo que, claro, José Miguel Carrera debe haber influido en el pensamiento Portales, qué duda cabe. Qué duda cabe. Bien, profesor, muy agradecido. gracias Galvarino por la pregunta. Ahora vamos a proseguir con Jorge Lazo, que también tiene la mano levantada, y después con Lola. Adelante, Jorge. Gracias, Álvaro. Profesor, muchas gracias. Muy interesante. Yo quería preguntarle por esta desafección de nuestro pueblo chileno con respecto al nacionalismo y por qué permea mucho más el patriotismo, ¿no? Que a veces hay
también una mezcla que se escucha de definiciones. Me gustaría que me lo pudiera aclarar. Son dos preguntas en una, ¿no? Un poco la diferencia Sí, no, entre claro. ambas y la mera desafección que ha tenido, vamos a reconocer desde el punto de vista del sector de la derecha chilena, que no Sí, se ha apartado de lo que es nacionalismo. sí, sí, sí. Bueno, no son dos preguntas, es una pregunta que tiene el paralaje, tienen dos caras, pero es una sola pregunta, está absolutamente concatenada, así que muy buena pregunta. Lamentablemente, apreciado don Jorge, voy a tener que responderle con un pase de taquito a la semana subsiguiente, porque es el tema de la clase final, pues justamente por qué no triunfaba el nacionalismo, por qué la derecha nacionalista, por qué no se habla de nacionalismo y se habla de patriotismo, qué culpa tienen los nacionalistas, qué culpa tiene la derecha y cuántas derechas hay, porque ahí vamos a hablar en esa clase de la cantidad de derechas, hay 3 derechas. Entonces, dejémoslo para allá, pero va a estar así esa clase porque, y además es largo, la respuesta es larga, pero le voy a anticipar que hay culpas de los nacionalistas, culpas de la iglesia, culpa de la derecha, que se escindió en dos partes, una derecha conservadora y una derecha liberal a ultranza. Y esa derecha liberal ultranza terminó siendo tan enemiga de esa derecha conservadora que va más cercana a una idea de nacionalismo o de patria, terminó siendo casi tan enemiga como la izquierda. Y hoy día lo estamos viendo, pero absolutamente ahí puesto encima de la vitrina. Y uno dice, pero entonces, ¿cuál es la derecha? ¿Dónde quedó la derecha? No hay derecha. Claro, porque esa derecha se distorsionó de tal manera que ya es otra cosa. La Iglesia Católica, con el Concilio Vaticano II, se distorsionó de tal manera, tan groseramente, que hoy día es otra religión. Es otra religión que incluso el Papa dice que Dios no está en los templos, que los evangelios no son absolutos, que estoy repitiendo lo que dice él, que Cristo fracasó con la resurrección. Estoy repitiendo, podría estar hasta mañana repitiendo las cosas que usted diría, pero como es otra religión. Y vamos así. Entonces, también las Fuerzas Armadas perdieron esa idea de la nación del canto. De hecho, por esta gente de izquierda no se hiciese más parada militar. A la parada militar se le cercenó cada vez cada cosa que representaban. Oye, no, que ese uniforme no lo usen porque lo usaban en la guerra del Pacífico, entonces para no incomodar a los peruanos. Entonces la gente, el regimiento de Chacabuco, dejó de desfilar con ese canto, gloria al Chacabuco, que avanza en la victoria, que avanza en la lid. Esos son los nuestros, que fueron los mismos en la Concepción, en honor a Luis Cruz Martínez. Entonces aquí tenemos, ¿qué es lo que vamos a ver en la segunda clase? El impacto de UNPRAT, el impacto de Luis Cruz Martínez en la idea de patria y la idea de nación al final. Pero yo quiero decir que ese concepto de nacionalismo, señor Lazo, va a eclosionar muy fuertemente en los años 20, al 30 y al 40. Ahí se va a producir el verdadero nacionalismo. Es de ahí donde nace el nacionalismo de un Gastón Acuña Maclén, de un Jorge González Comarí. Ahí vamos a encontrarnos con un nacionalismo conservador también, como el de extinto gran profesor y gran escritor de libros nuestros de historia como Jaime Aguirre. Incluso el mismo padre Osvaldo Lira va a escribir la doctrina al estilo nacionalista. Es una sorpresa para mucha gente que no sabe, que nosotros lo vamos a leer, eso se los voy a mencionar. El padre Osvaldo Lira, que formó a todos los aristotélicos tomistas, a toda la gente de la tradición profunda, filosófica, católico-chilena, él va a escribir la doctrina de estilo, que yo se las voy a leer en algunos minutos cortitas, son los distintos elementos que tiene. Eso en la segunda, sí, en la próxima semana. Entonces, es mucho lo que viene, es una pregunta que le va a quedar respondida de todas maneras, y muy latamente, no así como ahora, le va a quedar asentado en el tema. Esa es la idea de esta charla, que ustedes queden compenetrados de todas estas ideas, de dónde viene, hacia por qué fracasó también
¿Por qué podría resucitar? ¿De qué manera? ¿Es posible? ¿No es posible? Todas esas preguntas. No olvidemos que en la ciencia, y particularmente en la ciencia humana también, todo se va haciendo en base a preguntas y respuestas, digamos, que se van perfeccionando. Bueno, muchas gracias. Quedo con todas las ganas de ver las siguientes. Gracias, profesor. Muchas gracias, Jorge, gracias, profesor. Vamos a proseguir con Lola y después con Oscar. Y ahí terminamos para no extendernos. Adelante, Lola. Gracias. Buenas noches, profesor. Me encantó su charla, ¿no? Ya que usted se refirió a don José Miguel Carrera, me gustaría saber su impresión, a lo mejor me voy por el otro lado, sobre don Bernardo Higgins. Y Perdone que me ría. sí, no, está bien, está bien. Es que quiero saber su impresión. Nada más que eso. Como estamos hablando de nacionalismo, no sería parte del tema que estamos viendo, mi apreciada señora Lola. En verdad, no. Es como si yo tuviera que hablar de nacionalismo ahora y usted me preguntase por Freire o por... No, sí, lo entiendo. Es como esta división que ha existido siempre entre o'higginistas y carreristas. Sí, lo que pasa es que yo soy católico tradicionalista y esto de ser muy honesto con todos ustedes. Soy católico tradicionalista y, por cierto, soy profundamente contramasónico. Y ahí entonces entramos en un tema grave, digamos, que yo prefiero no tocar porque no quiero herir susceptibilidad. Yo entiendo que hay o'higginistas, los respeto absolutamente, por favor, pero yo no me siento convocado ahora. No significa que uno no estudia la obra de O'Higgins y lo que pasó y todo, y qué sé yo, ¿no? Él de alguna manera quiso imponer una idea que no era la que a Chile le venía, eligió mal, que le puede pasar a cualquiera, se equivocó de camino, el federalismo no era el camino en Chile, pero en ninguna parte estaba escrito que no pudiese ser, pero por el modo de ser del chileno y por la geografía de Chile, es particularmente eso, una geografía larga y delgada, no es por federalismo, pero sí, claro, en un país donde tenemos, por ejemplo, que es tremendamente cuadrado, sí, por una forma de orden, de eficiencia, de eficiencia de un gobierno, amerita entonces evaluar la posibilidad de un federalismo. Tiene que ver con la estructura geográfica. Yo quiero decir que cuando uno lee a Eliseo Reclus, un anarquista que es parte de los grandes anarquistas estos de fines del siglo XIX, una de las cosas que uno reconoce en Reclus, por supuesto que es un enemigo público número uno de uno que sí es anarquista, bueno, es una especie de post-marxista, pero tiene una cosa de Eliseo Reclus, utiliza la geografía para explicar los fenómenos que suceden, y no está tan equivocado. Lo mismo hace Milton Santos, otro comunista en Brasil, que también utiliza la geografía, sirve para poder entender los fenómenos. No se podría entender la ciudad-estado en Grecia, por ejemplo, si uno no entra a estudiar las estructuras, la topografía de Grecia, que son unas montañas filosas para arriba, así, y unos valles para abajo, y abajo hay un espacio donde cae una ciudad-estado. Y aquí después otro. Entonces, absolutamente aislado. Ir de una ciudad-estado a otro eran horas y horas y horas de viaje. No era una cosa. Entonces, la geografía de alguna manera, yo no soy determinista, pero de alguna manera define muchas cosas. Y entonces Chile no éramos un federalismo. Primeramente por eso y por otras cosas más. Y ahí entonces yo creo que se equivocó Bernardo Higgins. No quiero entrar a analizar otras cosas que no... ya están tan estudiando la historia y a veces, como dije recién, ojo con esto de la historia que está llena de mitos y cosas, que tú me engañaste, que no te engañé, que tú te quedaste ahí en Rancagua arriba y yo estaba en la plaza de Rancagua y tú no quisiste bajar. No, hay que ponérselo. Esto es lo mismo que cuando uno dice, pero ¿cómo no metió el gol? Hay que estar en los pies ahí metido. Yo no busco jugo con los hechos históricos desde el punto de vista del juicio de valor, no lo hago, porque hay que estar allí. Hay que estar allí en el terreno y ver cómo son las cosas, digamos. Y los heroísmos son heroísmos cuanto los heroísmos son personales. Prat al final saltó solo con Sargento Aldea. Entonces, sí, pues ¿quién puede poner en duda el liderazgo que tuvo Higgins? Eso es indiscutible. No.
pero no tiene que ver con la construcción de esta idea de nacionalismo, sí con la independencia de Chile, pues, sí, por supuesto, y entonces si no fuéramos independientes, seguiríamos siendo reino español. Ojo, que nosotros no éramos colonia, que es lo que vende la izquierda. No existía el colonialismo, éramos reino de Chile. Nosotros éramos parte de España, nosotros éramos España, que se entienda eso. Así que le agradezco la pregunta, señora Lola, y además le agradezco su asistencia y su Gracias. confianza para escuchar a este humilde profesor rural, ¿ya? Profesor, lo último, usted al comienzo de la clase mencionó, y fue muy rápido, no lo alcancé a anotar, un libro, una literatura, Genízaros Ashkenazi, algo No, así no, fue. escúcheme, no. El libro se llama, si quiere lo escribe, Sí, lo quiero La escribir. la 13ª tribu de Israel. No olvidemos que Israel son 12 tribus. Entonces, este señor Arthur Koestler, Koess Koestler, claro, ahí está escrito, perfecto. Sí, exactamente, Álvaro. Ese libro vale la pena leerlo. Ojo, que inmediatamente aparecieron los descendientes ashkenazis, que son los sionistas. Sí. El judaísmo, que no es judaísmo racial, el judaísmo sionista, luciferino, No, sí, lo que sé. es ashkenazi, que es el que del gobierno mundial, el masónico, no es ese judaísmo de Israel, ortodoxo, de la Torá. No, estos son talmúdicos, no siguen la Torá, siguen el Talmud, porque es tradición oral. Hay que leer ese libro y queda impactada. Ahí nace todos los problemas del mundo, nacen en el siglo XVIII, 1750, con la llegada, con la instalación ya grosera de los ashkenazis en el norte de Europa, Dinamarca, Alemania, y después pasan a Inglaterra. Rothschild tenía un apellido alemán, que después al llegar a Inglaterra se lo vuelve a cambiar. Yeah. Y ellos se hicieron muy ricos durante el tiempo, porque ellos estaban allá justo en la ruta de la seda, y eran muy criminales, tenían conductas pedófilas, hacían canibalismo, pedofilia y homosexualidad, pero sodomía, pero absolutamente, y estaba legalmente permitido, y robaban y mataban a las caravanas que iban a la ruta de la seda. Y en el siglo VIII, eso, pero mucho antes, y esto viene, hay unos estudiosos que no recuerdo el nombre de este señor, que cree que los házaros, porque eran de Hazaria, con J, Hazaria, con Z, Hazaria, que es donde hoy día estaríamos hablando de, estaríamos hablando arriba de Afganistán, estaría Turkmenistán, Uzbekistán, yo diría que Kazajstán es hoy día Hazaria, Kazajstán, y resulta que allí es súper fuerte lo que les voy a decir, es súper fuerte. Se dice, yo no, como profesor de historia uno no puede imponer cosas que se dicen, pero sí por ahí se dice que podría ser una tribu que de alguna manera escapó al diluvio, de estos hombres perversos que estaban antes del diluvio. Desde ahí vendría hasta, yo no creo, pero sí sé que fueron muy, muy tremendos. Los reinos de alrededor de ellos los sitiaron y los obligaron a elegir una religión. Frente a esto, que ellos mataban al jefe de la caravana, lo asesinaban y se ponían su ropa y lo reemplazaban, lo suplantaban y seguían ellos con la empresa y después volvían a Florencia y eran los ricos y qué sé yo. Eso se hacía. Así de ahí viene la suplantación, que tanto les gusta a los masones, suplantar gente. Eso ha pasado en la historia. Es verdad, Ahora, sí, uno no toca sí. esos temas porque pierde prestigio como profesor, porque las fuentes no son claras, pero a mí no me cabe duda que los masones son capaces, si pueden asesinar a los niños aquí en Haití, y todos estos grupos, que el club de las pizzas y toda esta cosa de los Cohen y todo eso. Bueno, hay bastante de eso, bastante información sobre eso. Cuando uno toque ese tema, alguien que lo escucha dice, tú estás loca. Exactamente. Sí, tú estás loca. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Gracias, señora Lola, y gracias, profesor, por la
por la respuesta. Ahora proseguimos con Óscar Albornoz y terminamos. Muchas gracias, Álvaro. Profesor Álvaro Orantes, muchas gracias por su charla primero. Estuvo muy buena y aprendí mucho. Me quedé con una pregunta respecto de Portales y la visión crítica que él tenía de los ciudadanos, porque él hablaba de que los ciudadanos estaban llenos de vicios y carentes de moral. Por lo tanto, su percepción era que, y tal vez para ese tiempo, se requería un gobierno fuerte, cuyos hombres que formaban el gobierno primero fueran modelos de virtud y patriotismo, para ayudar a establecer esta virtud y esta moral en los ciudadanos. Y producto de eso, él decía que se podía formar una república completamente libre, con hombres llenos de ideales. ¿Qué piensa usted que pasó en el camino, que se perdieron esos ideales portalianos y hoy día nos encontramos tal vez en la vereda totalmente opuesta de ellos? Lo que pasa es que hay un proceso de constructivo de los valores cristianos occidentales. Él decía, se puede, porque él que se hizo, se educó, se educó a la gente. Es lo que hicieron esos 40 años y después igual siguieron educando. La educación fue muy potente, pero no solamente la educación desde el punto de vista del academicismo, sino también la educación de los valores. Y la descristianización de la sociedad ha sido el gran causante de este hombre que dejó de ser probo, pues, porque además dejó los mandamientos de lado, si total Dios no existe, no me va a pasar nada. Y además entonces yo ahora coloco mi tesoro en el dinero y en el poder, y allí tengo el corazón, entonces eso me mueve. Y me encuentro con un general que él y su señora están absolutamente a puertas de irse a la cárcel. A puertas de irse a la cárcel. En este minuto tenemos lamentablemente, hay que decirlo, el general Fuente Alba, por ejemplo. Usted no se hubiese imaginado en esa época, con Portales, o durante el siglo XIX, a generales, políticos. Hoy día, si usted me aprieta un poco, es tan grave la situación, el marasmo valórico que tenemos en Chile, es tan grande que yo creo que incluso parte, y es lo que voy a decir, lo digo a mutuo propio y bajo mi responsabilidad absoluta, no del canal ni nada, yo creo que incluso parte de la Corte Suprema y hasta presa. Por grave falta, por grave prevaricación, incumplimiento de deberes, jueces, fiscales, el fiscal nacional, el director de impuestos internos, que no hizo ninguna demanda contra ningún político. Estamos llenos, la Contraloría, una pelea entre el Contralor y la Subcontralora, como pelea como de conventillo. O sea, es que la persona, cuando usted me dice a mí, don Óscar, en qué estamos, qué se ha perdido, no me sorprende, fíjate, que un chico en la calle diga hasta que valga la pena vivir. Detrás de eso no está hablando de un asunto económico, está hablando de otra cosa. Está hablando hasta que valga la pena, hasta que podamos volver a creer, porque lo que se afectó profundamente fue la fe pública. Entonces, claro, cuando estamos frente a eso, por supuesto que el ciudadano común, oye, pero si roba ese, roba el otro, roba el militar, roba el carabinero, roba el político del Partido Socialista, roba el comunista, roba el otro, el de la lista del pueblo mintió, esta otra señora también, este otro, no sé, el notario, los muertos. ¿Y por qué no voy a robar yo? Hay una cosa que uno enseña en filosofía a los chicos en ética: las palabras empujan, los ejemplos arrastran. Entonces yo creo que hay un problema grave de descristianización de la sociedad a partir de una marxistización de la Iglesia Católica, que era el baluarte, era la columna vertebral de la religiosidad en Chile y quien hacía los catecismos. Que al final usted me dice, ¿qué tiene que ver? Pero por supuesto, pues, si usted le está diciendo a un niño de 7 años
que tiene que aprenderse los 10 mandamientos, que se va al infierno si va a robar, va a matar, va a codiciar los bienes ajenos. Ah, chuta, va a robar. Oh, no, es pecado robar, po. Es malo, ¿no? Y es herir a Dios. No, yo no quiero eso. El niñito se forma en eso. Y cuando no lo formo en eso, pero veo que el del lado roba y mi papá, pues, cuando veo que mi papá, en lugar de decirme, haciendo los 10 mandamientos, a los 15 años, me invita al patio a fumar marihuana, es que si, con las cosas, en los análisis macro, igual que en economía, los análisis macro, todas las cifras dan. Pero cuando entramos al análisis micro, a los clústeres, entramos a los mercados sectoriales, empiezan a destaparse los forados, las joyas y toda la putrefacción. Ese es el problema. Nosotros hemos tenido un grave problema de descristianización de la sociedad desde los años 60 hacia adelante, particularmente primero con el Concilio Vaticano II, que es la entrada de la masonería y del marxismo a la Iglesia Católica, y después con todos los procesos adyacentes durante los años 80. Excelente. Muchas gracias por la respuesta y muchas gracias por la pregunta, Oscar. Íbamos a terminar ahora, pero no sé qué te parece, Oscar. Está Irene Lupit levantando la mano. Lubetic, ya démosle una pregunta nomás, una última pregunta, pero hasta aquí nomás, porque ya nos vamos a alargar mucho. Así que adelante, Irene. Muchas gracias, profesor. Primero que nada, agradecerle su clase maravillosa, ojalá para las clases de los chicos en el colegio como las que hace usted, dinámica, entretenida. Yo quiero hacerle una pregunta un poco enfocada en la actualidad de la política, que a mí me han hecho esta pregunta varias veces, y me encantaría que usted me la hiciera ver de su punto de vista. Es una pregunta muy sencilla, pero muy reiterada. ¿Qué diferencias hay entre ser patriota, ser nacionalista y ser republicano? Ah, chuta. Cosa absolutamente distinta. Es que sí, es que me la han hecho. Primero que todo, gran parte de los... a ver, ser nacionalista es propugnar una idea de nación que tiene que ver con 3 elementos. Exaltación de nuestros valores nacionales, exaltación de nuestra historia común, especialmente en nuestro legado cristiano occidental, y tercera, una visión de sociedad asociado al concepto de democracia orgánica. El ser nacionalista es pensar en una democracia orgánica, sustentada en una red en que el ethos personal, mi bien personal, mi inclinación a la virtud personal mía, se une con la del otro y la del otro con la del otro. Y entre todos formamos una red que va a darle sentido a lo que llamamos el ethos social, que es el bien común, que cobra sentido solo si está mirando al ethos divino. Ok. Y ahí entonces viene la parte más importante. Esa sociedad es un entramado en que justamente está construido con instituciones que están vinculadas y que cada una tiene de esas instituciones un mismo relato del punto de vista de su misión y su visión. Tiene una visión cristiana occidental, tiene una misión de hacer de Chile una gran nación, tiene una visión de ser muy firmes y muy duros con el fariseo, el prevaricador, en fin, es muy fuerte en eso, y principalmente existe esta idea de que tu bien me importa y me interesa, y me importa y me interesa y me va, y a ti el del otro, y así. Esa idea de concepción nacionalista de la realidad no existe. La nefasta y deplorable frase inventada por los seguidores de John Locke y el resto de los liberales, la nefasta frase nauseabunda, repetida como panfleto por la ignorancia, incluso por evangélicos, católicos, gente de derecha, de izquierda, a todos lados.
nefasta porque hablan desde la ignorancia, no saben lo que están diciendo. Mi libertad termina donde comienza la tuya. No hay peor frase contraria al nacionalismo que esa. Ergo, ni Dios lo quiera, se está quemando la casa al frente y en el segundo piso está la abuelita de 80 años en su silla de ruedas. En esa concepción liberal significa que el tipo se queda mirando, mira cómo se está quemando la casa al frente. Sí, uy, qué pena. Si yo no me meto en lo de ellos, no paso a llevar su libertad, po. ¿Cómo voy a hacer lo que hace un nacionalista de ir corriendo, pegarle una patada con una violencia inconmensurable a la puerta, echarla abajo, subir la escala corriendo, tomar a la señora del hombro sin preguntarle nada, incluso la señora diciéndole, no, déjeme, yo quiero morir aquí, no, déjeme nomás. No, señora, la saca y la saca para afuera y la saca a la calle y la salva. Porque esa señora, después en un estado normal, le va a decir gracias por salvarme la vida. Porque en ese señor que cruzó para el frente no existe ese concepto nefasto de mi libertad termina donde comienza la tuya. Mi libertad está absolutamente en relación a tu bienestar. ¿Y qué tiene que ver con el nacionalismo? Que entonces yo no necesito que me impongan un sueldo mínimo como empresario nacionalista. Yo pongo el sueldo según mis posibilidades, de tal manera que esa persona pueda desarrollar todas sus potencialidades como chileno en términos de su educación cultural, física, intelectual, social y, por cierto, espiritual. Eso es nación, eso es nacionalismo, esa es una idea de nación. Algo que no tiene nada que ver con el Partido Republicano, perdóneme, nada que ver. Tal vez puede ser que los republicanos, algunos, o buena parte, sean patriotas, si es que logran entender el concepto de patriotismo. Usted me dice, soy enemigo de los republicanos. No, pues yo soy republicano. ¿Y por qué? Porque es lo que hay. Pero las cosas conmigo se lo dije cuando empecé la charla. Esto es así. ¿Y de dónde lo digo? Desde dentro del Partido Republicano, si yo fui militar. Yo fui presidente de Acción Republicana aquí en la quinta región, pues. ¿Y por qué me salí? Bueno, me salí porque llegó al Partido Republicano, que no tiene nada que ver, cuidado. Separemos a José Antonio Kast del Partido Republicano. Es que él lo formó. Sí, pero él formó algo de la cual él no tiene nada que ver con él. Nada que ver con él. Es otra cosa. El Partido Republicano se transformó en un vertedero de la UDI. Toda la lacra que llegó al Partido Republicano. Hay otra gente buena, por cierto, que a lo mejor usted en el Partido Republicano y usted es una muy linda señora y usted es un muy lindo caballero. Se lo estoy diciendo, no, son todos. Llegó una buena parte, especialmente a cargos directivos. Lo primero que hicieron fueron sacar gobierno militar de la declaración de principio, sacar el concepto de nacionalismo de la declaración de principio, sacar la palabra cristianismo. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos masones y hay otros judíos también. Que al final el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones, pero ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Entonces sí, es lo menos malo que hay hoy día. Pero cuidado, eso es así. ¿A quién se lo pregunta usted? No puede ser que un partido en formación, con el liderazgo que tiene José Antonio Kast, pierda tanta gente diariamente como militantes. Por el contrario, aquí en la quinta región estaban 1.200 militantes. Lograron los 1.200. Hoy día hay 800. O sea, se fueron 400. En un partido que está creciendo inconmensurablemente, con Antonio Kast debiesen haber 5.000, pues. Porque si fuera por la idea, la postura de Kast, todos son seguidores de Kast. Yo le aseguro que hay, por cada 10 personas que siguen a Kast, en un principio 8 eran del Partido Republicano. Hoy día son 3. Muchos seguimos a Kast y entendemos que el Partido Republicano es otra cosa, absolutamente nada que ver. Y eso es muy preocupante, porque si no es capaz de manejar y armar un partido que funcione, bueno, entonces uno se podría preguntar, ¿y cómo va a armar un gobierno?
pero aún así es lo que tenemos y es lo que queremos que haya, porque no cabe la menor duda que, por cierto, que es lo mejor que nos puede pasar. Pero Kast, no el Partido Republicano. Lamentablemente Kast, si gana el gobierno, va a gobernar con el Partido Republicano. Muchas gracias, Irene, y gracias por la respuesta, profesor. Muy vehemente, como siempre, y eso creo Muchas que... gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, gracias, Irene, y gracias, profesor. Bueno, vamos ya finalizando. Algo iba a decir usted, Álvaro, humildemente algo me iba a decir usted. No, le iba a decir que se agradece su vehemencia y la fuerza de sus palabras, porque hoy en día nadie dice las cosas por su nombre. Y eso hay que empezar hay que empezar a acostumbrarse a no tenerle miedo a la verdad. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de caos, la verdad ilumina. Así que, no, y nos hace bien. Así que se le agradece mucho Absolutamente. su fuerza y sus palabras. Así que eso, vamos terminando y bueno, le concedo ya la palabra a Oscar para que cierre esta excelente jornada. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Álvaro. Profesor Brante, ha sido un verdadero agrado tenerlo con nosotros hoy día. Sabemos que esta es la primera de tres, así que vamos a estar esperando, como dijo ahí Jorge Lazo hace un rato, expectantes para las siguientes clases. Así que muchas gracias a todos, que tengan una buena noche, descanso, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos Sí, por su Buenas asistencia. noches, que estén muy Yo bien. quería despedirme. Por supuesto, Yo por quería, supuesto. Chao, Adelante, profe, profesora. muchas gracias. yo quería despedirme, chao. Quería despedirme indicando algo de fundamental. Hoy día creo que estamos desechando un ejército importantísimo que nos puede ayudar mucho. Y yo les pido a cada uno de ustedes que no lo desechen, porque ese ejército invencible y no lo va a vencer nadie. Y va a vencer incluso al líder de los enemigos. Ese ejército son las huestes celestiales, nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Y los pido a ustedes que los llamen por teléfono, hoy día en la noche. Y se llama tomando un teléfono especial que se llama Rosario. Y con ese rosario lo toman en su mano y le rezan a la Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo, para que salve este país de las garras del materialismo dialéctico y del odio. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Buenas profesor. noches. Muchas Buenas gracias, noches a todos. profesor. profe. Gracias, Muy buena, Álvaro. muy buena. Gracias, Oscar. Buenas Buenas noches a noches. todos. Que estén muy bien. Buenas Buenas noches. noches. Buenas, buenas. Chao, Lili. Buenas noches, gracias, Oscar. Buenas noches, a todos. Irene. Nos vemos. Sí, Chao, muchas buenas gracias, noches. Oscar. Chao, Chao, chao. Paulita. Noches, Besitos. Oscar. Hola, Chao, Lili. Patita. Chao. Buenas noches. Chao, Patita. Buenas Gracias, noches. Está la Álvaro. Pati por ahí. Chao, Patita. Chao. 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 Adiós. Chao, Oscar. Chao, Lili. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a ti.